nuevamente aquí. Soy Naxen, humano real, cada vez más concreta, más aquí y ahora, caminando la fusión con mi cristal, mi interna galaxia celular. Yo misma antes le llamaba alma, luego cristal. Entiendo que soy una galaxia interna celular, células caminando y pulsando la completud, muchas ya en su completud, en entendimiento, y eso mismo hace el que me dé cuenta que pueda pararme como un humano real y frenar estas células que quieren vivir a través de mi humano, que están en mí misma, pero que mi humano real, este exterior creado por las mismas células internas, toma el mando y vive él aquí y ahora siendo yo, Naxen. Continuaré integrando el recuerdo en gratitud y honor a las vivencias y a la pureza de mi ser humano origen aquí en esta existencia. Sí, no fue una vida agradable, pero también hubo cosas bonitas, hubo cosas lindas. Eso se graba en mis células como dicha y se quiere volver a repetir. Y lo he vuelto a vivir, algunas cosas, otras pues eran de niñas, ya no las vives como grandes, pero aceptas tu camino. Acepto mi camino, lo acepto. Y desde el entendimiento, desde el ya no culpar a Dios, ya no culparme a mí, ya no culpar a las personas, ya no odiar, ya no sentir rabia, resentimiento, porque a mí, porque lo viví, puedo sentarme aquí frente a esta cámara y contarme integrando el recuerdo en gratitud y honor. Muchos seres les es difícil enfrentar muchísimas cosas de su pasado y no las pueden ni siquiera hablar. Y viven como en un bucle temporal, es como si se detuvieran en el tiempo a sentir el dolor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez por las vivencias del pasado. Y esas vivencias del pasado hacen que giremos y a repetición vivamos situaciones que nos generen ese dolor, y ese dolor generado tiene solo un propósito, y es que el humano se dé cuenta, despierte por evolución, entienda, comprenda, levántate tú que duermes, y te alumbrará la claridad de conciencia y entenderás y podrás avanzar a la completud de tu ser soltando el dolor, de mi ser soltando el dolor. La conciencia hace parte del cristal, de mi interna galaxia celular en mí misma, para el entendimiento de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, pero la conciencia de un humano real es en el aquí y ahora, entendiendo y viviendo, siendo concretud en mis ambientes, dándome cuenta el porqué, resignificando a cada paso que voy dando, entendiendo, dándole un sentido diferente a la vida. No un sentido de dolor, de tristeza, de amargura, de llanto, de insignificancia, de no querer vivir, de renegar, de maldecir, de porque a mí, todo lo que sea escaso no puede estar en un humano real que integra el recuerdo en gratitud y honor. Ciertamente fui víctima toda mi vida también, y me victimizaron por las mismas vivencias, y me victimicé yo misma también, como codificación. Pero hoy en día yo no me victimizo por eso. Me admiro mi ser humano, y yo misma me sorprendo de ver quién soy hoy, aquí y ahora, y de lo valiente por haber transitado, atravesado, caminado, aún en dolor, una existencia avanzando, un tramo más, tomando estrategias, herramientas, religiones, creencias aquí y allá, pero me abrí campo. Valientica. Bien, libre. Yo camino en libertad. Camino en libertad sin ninguna creencia, dogma, paradigma, estructura. No existen en mí. Y cada vez pulso, vivo, siento, soy la completud en mi cuerpo de emoción. Porque aquí estoy en el cuerpo de emoción, caminando como un humano real, siendo consciente a cada paso que doy, integrando el recuerdo. Más adelante, vuelvo y digo, me contaré cómo transité el segundo miedo en el que sentí morir, literalmente, pero lo enfrenté. Y un humano real accionó con virtud y lo atravesó. Bueno,
voy a contarme. Hoy voy a dejar integrados dos áreas de los recuerdos. Hay muchos recuerdos en los que sí, vamos a ver todas las codificaciones, todas estuvieron en mí con muchísima fuerza, pero en el camino que justo ahora he estado transitando y que ya he finiquitado atravesando el segundo miedo, pero sigo caminando, claro, sintiendo emociones, por supuesto, pero resignificando. No es que no me pare en un campo de emociones donde sienta y viva y las perciba o las sienta, ¿sí? Emociones que llamaríamos de baja percepción. Pero realmente, inmediatamente, el humano real resignifica, entiende, comprende qué es lo que está pasando y sabe accionar y continuar en su abundancia en la emoción. Yo puedo ahora darme cuenta y vivirlo, experimentarlo, aquella hora. Me acompaña la sonrisa cuando aparece una emoción de baja percepción y puedo resignificar. Entonces lo único que hago es sonreír y entender desde el punto de la misma vida origen que somos, desde también cómo resolver, cómo solucionar, qué contestar, qué hablar. Y es lo mismo, es decir, no se tiene que hacer un esfuerzo para sentir, no, o mantrear, simplemente se siente la abundancia en las emociones. Bueno, cuando tengo igual 7 años, mientras va ocurriendo lo que me conté en el videito anterior, va sucediendo otra cosa en mí. En medio de todas estas experiencias sexuales vividas, comienza a despertarse en mí el deseo y el gusto por hombres mayores. En la finca trabajaban, yo creo que yo tendría, no sé, de 8 a 11, 12 años en este tránsito que me conté en el video pasado. Y los trabajadores tendrían 22, 25, 30 años tal vez. Y a mí me gustaban, siendo una niña muy pequeña, me llamaban la atención y sentía en mi cuerpo emociones, sensaciones en la sexualidad. Era una niña, siendo pequeña, muy coqueta. Es decir, llamémoslo así, buscaba llamar la atención de los hombres ya desde esa área sexual. Recuerdo en especial un ser que él era mayor, pues sí, tenía que ser mayor porque pues es así como lo recuerdo, ¿no? Yo creo que tendría unos, ahora como atando cabos y desde la percepción, unos 25 años, yo tendría unos 9 años, 8 años. Y yo lo miraba a él con deseo. Y sí, casi los 30. Y yo lo miraba con deseo. Y así me pasaba. Este ser específicamente fue clave para mí para comenzar a transitar el segundo miedo. Y fue ahí donde me di cuenta que había empezado. Más adelante me cuento cómo. Pero era así y pues obviamente de parte de él también recibía el asedio o el deseo o el me gusta y yo lo aceptaba. De parte de este ser pues no hubo nunca literalmente un toque como sí, sino era como esa atracción que se manifestaba desde sus miradas, desde el acercárseme y de pronto querer, obviamente yo siendo una niña muy pequeña, querer tocarme o porque era lo que yo percibía, pero yo no lo miraba a él queriendo huir o que no fuera así, sino que ojalá pasara. Porque esa sensación sexual ya se había despertado en mí desde muy pequeña. Más adelante seré más específica con ese tema y qué sucedió ahí. Todo lo que aquí me cuento es un camino. Es un camino de un ser hoy, Jonaxen, aquí parada, que no odia la vida, sino que entiende por qué lo vivió. Si yo entiendo el origen de la humanidad, que transitamos toda la escasez y que no solo lo he vivido yo, sino lo ha vivido la humanidad entera, sino en esta existencia en otra, pero lo hemos vivido. Desde ese entendimiento y la claridad que camino del origen, soy gratitud a mi camino y he podido resolver para soltar y avanzar.